Noches, señores, me disculpan, es que, bueno, no tienen que trabajar y la verdad es bueno, que el tiempo es poco y a mí me gusta cumplir lo que prometo. Hay un comentario, me habían pedido en uno de los comentarios que hiciera un vídeo acerca del materialismo y que creo también que dejara ver mi posición con respecto a Gustavo Bueno, el filósofo materialista español. Entonces, pues sencillamente tengo que hacerlo a esta hora, es bastante tarde, con luz artificial, pero no quiero dejar pasar esto, quiero obviamente cumplir con lo que había prometido. Voy a ser obviamente sintético, ¿no? ¿Y cuál es el punto aquí? A ver, yo considero con Hegel que el materialismo no es posible como filosofía. Ya eso lo había dicho en el vídeo anterior. El primer problema que tiene el materialismo es que no existe una epistemología materialista. Y al no existir una epistemología materialista, porque es un contrasentido, eso, pues sencillamente no es concebible un sistema filosófico que no tenga una epistemología. Eso es el tronco o sea, probablemente el tronco de la filosofía, de los sistemas filosóficos, o sea, precisamente esta teoría del conocimiento, epistemología, etc. Entonces estas cosas obviamente no se encuentran en el materialismo, que como dije ya, se sostiene sobre una concepción epistemológica bien vulgar, en el sentido que es bien ordinaria, que es la que tiene cualquier persona, y precisamente la tiene, por eso es que es tan compatible con la mayoría, con la vasta mayoría. Precisamente la tienen por el desconocimiento que tienen particularmente de la filosofía, ¿no? Pero sencillamente porque es una actitud natural, como Husserl le llamaba, que es esa actitud de estar ante la realidad como la vaca, como el buey ante la montaña o la vaca ante la orquesta, ¿no? Eso es esa actitud natural, que es la propia del materialismo. El materialismo pone toda la realidad del lado de allá y la subjetividad, pues eso está afuera de la noción de la realidad y de el propio concepto de materia, ¿verdad? Entonces, obviamente en el caso, por ejemplo, del sistema hegeliano es absolutamente diferente y no puede haber ni espacio para el materialismo aquí de ninguna manera, porque son hasta cierto punto disculpen, incompatibles, ¿no? Esta posición. Pero voy a pasar revista rapidito desde el comienzo de la historia de la filosofía con bota de 7 leguas para que vean si el materialismo puede hacerle competencia al idealismo. De ninguna manera, porque es que no hay filosofía materialista. Si empezamos, ya les dije, los primeros filósofos que no son materialistas e incluso tampoco idealistas, ¿verdad? Ni siquiera naturalistas. El concepto de naturaleza, así como nosotros lo vemos, ellos no lo tenían. Ellos no hablaban de la naturaleza, no conocían eso. ¿Y por qué no eran ni materialistas ni idealistas? Pues sencillamente porque la diferenciación entre lo ideal y lo material es el resultado del pensamiento filosófico de Platón. Platón es la primera persona y por eso es que es tan famoso. El primer pensador que diferencia en la realidad un campo ideal de uno material, de uno no ideal, de uno material. Obviamente, Platón es el que descubre los eidos, las ideas, esas especies incorpóreas, y al propio tiempo lo separa y queda deslindada algo que se va a llamar después materia, ¿no? O después no, en la propia filosofía de Platón, y particularmente en Aristóteles. Entonces, ese es el punto, que el proceso de diferenciación de lo sensible y lo pensado, o como Hegel le llamaba, el pensamiento todavía está atrapado en lo sensible y no se ha podido liberar de lo sensible. Hay una indistinción entre lo sensible y lo no sensible, entiéndase lo sensible y lo inteligible, y por lo tanto, como no se ha operado esa distinción, para Hegel no hay filosofía. Pero el asunto es, lo que nos importa aquí ahora es el hecho de que no hay una percepción de la realidad en términos de material e ideal. Esos arjé de los primeros filósofos son precisamente la indistinción entre una cosa y la otra. Y esto es el resultado de la obra filosófica de Platón de Atenas. ¿Okay? Platón es el tipo que descubre lo ideal y descubre lo material, que separa lo ideal de lo material. Esa separación con la que uno nace prácticamente ya, pues fue un descubrimiento de Platón.
un resultado de Platón. O sea, eso se opera por primera vez, la diferenciación entre lo material y lo ideal en el pensamiento occidental con la filosofía de Platón. Entonces, vamos a ver el primer materialista que se conoce, ¿no? Generalmente se piensa en Demócrito cuando hablamos de materialismo. Y Demócrito, como ustedes saben, lo que puso en la base de todas las cosas es el concepto de átomo. Por eso se considera que es materialista. Ahora, átomo quiere decir lo que no es más allá divisible. Lo no divisible, lo que ya no puede ser divisible. Y esa fracción mínima es lo que Demócrito entiende como átomo. Si usted quiere llamarle materialismo por eso, bueno, es su problema. A mí no me interesa, no le interesa al desarrollo de la filosofía idealista ese tipo de cosas, pero van a advertir, un materialista, muchos siglos después, va a advertir que aquello no era no era tanto materialismo, ¿no? Y en cierto modo tienes razón, porque ¿qué cosa es el átomo? El átomo es una idea abstracta, un concepto, no es más nada que eso. Un concepto entre comillas, obvio, ¿no? Porque tampoco Demócrito tenía la idea de lo que es un concepto, particularmente en el sentido hegeliano. Pero esa imagen, más bien es una imagen, ¿no? Todavía, y eso, siendo una imagen, es muy difícil decir que eso sea materia. El átomo, ¿qué cosa es? Átomo no es nada material. Átomo quiere decir lo más allá no divisible, lo no divisible. Eso es lo que quiere decir átomo. El pedacito más pequeño, que ya no se puede dividir más. Pero bueno, igual, si usted quiere considerar que ese pedacito más pequeño, indeterminado, que no se sabe ni de qué color es el origen de la cosa, bueno, lo que está en la base es un problema suyo, ¿verdad? Eso a la filosofía o al idealismo, que estamos hablando aquí del idealismo y el materialismo, pues no le dice absolutamente nada. Creo que tampoco le dirá mucho al materialismo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, oigan los nombres, esto: Demócrito, Epicuro. ¿Epicuro qué? ¿De qué estamos hablando aquí con Epicuro? Eso es más bien una ética, lo que es Epicuro, una filosofía moral, etcétera, etcétera, una cosa del hedonismo y eso. Y aunque quiso dar incursionar en este tema de buscar algo que sea el origen de las cosas, pero no le salió bien, ¿no? Entonces, el asunto es que seguimos buscando y no encontramos, señores, no encontramos filósofos materialistas en la historia de la filosofía. Ese es el punto. O sea, que la historia misma nos da la respuesta. ¿Quién? ¿Usted va a hacer una historia de la filosofía con quién? ¿Con Demócrito y Epicuro? ¿Qué filosofía no hay ahí? ¿Con quién lo va a hacer? Tiene que dar un salto a los materialistas franceses. ¿Quiénes son esa gente? Los materialistas franceses, así se llaman ellos. Después del salto inmenso de tantos siglos, porque no aparece por ahí para allá, no aparecen los verdaderos filósofos, los de peso, los que han creado los grandes sistemas, todos son idealistas. Entonces aparece por aquí estos personajes: Diderot, Lametrie, Holbach, Helvesio. ¿Qué cosa es eso? Esa gente no son filósofos. Pues yo no sé, podrán ser materialistas, pero filósofos no son. Y no tienen sistema filosófico. No tienen una concepción de la historia de la filosofía, no tienen una epistemología, no tienen nada de eso. Entonces, el otro paso, ¿a quién vamos a convocar aquí? A ese famoso Ludwig Feuerbach, en el cual Marx se inspiró. Fíjense usted los saltos que tenemos que dar para encontrar un materialista así y hurgar para ver si lo encontramos. Quiere decir que la historia de la filosofía es la historia de la secuencia del encadenamiento de los sistemas idealistas de filosofía. Punto, se acabó, no hay más nada de eso. No se necesita en lo absoluto ningún nombre de los que he mencionado aquí para entender el desarrollo y la concatenación de los sistemas filosóficos. Y para resolver problemas filosóficos, ninguno de ellos. Ninguno. Entonces, ¿qué pasa con este de Feuerbach, no? Bueno, este es materialista Feuerbach, que Marx se inspiró en el materialismo de Feuerbach, y Feuerbach se vendió como el fin de la filosofía clásica alemana. No sé si ustedes han visto ese librito de Marx y Engels que dice Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Ustedes saben lo que dijo mi tutor cuando yo estudiaba en la universidad, en una de sus conferencias. Mi tutor fue Yevgeny Semyonovich Linkov. Los que son rusos y particularmente los de San Petersburgo saben de quién estoy hablando. Probablemente el filósofo más destacado que tuvo la Unión Soviética. Y entonces, y la post-Unión Soviética, porque él murió hace quizá un par de años. O
sea, murió pudo vivir la Rusia postsoviética, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en una clase él dijo, Ludwig Feuerbach no es el fin de la filosofía clásica alemana, porque Ludwig Feuerbach no pertenece a la filosofía clásica alemana. La filosofía clásica alemana, dijo mi tutor, es el desarrollo del idealismo alemán, del idealismo. No tiene nada que ver Ludwig Feuerbach ahí. Y si usted lo aprieta, filósofo tampoco es. Pero eso lo digo yo, eso no lo dijo él. Él dijo exactamente lo que yo dije hasta ahora, ¿no? Y entonces agregó, la obra de Friedrich Engels está mal traducida, porque el término que se usa ahí es Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Y ese Ausgang, decía Linkoff, significa salida, y lo han traducido como fin, pero es un error, porque eso en muy raras ocasiones podría usarse así, pero significa Ausgang, significa salida. De manera que cuando uno se lee el texto ya sobre esta explicación que él da, pues sencillamente dice, uy, pero este tipo tiene toda la razón, porque la salida, lo que te dice el libro de Engels es que Feuerbach está como en el medio y no es ni una cosa ni la otra, porque él está atrapado en eso, entre Hegel y Marx. Entonces, Hegel es el fin de la filosofía clásica alemana. Eso según el libro, no solamente según mi tutor. Y realmente cuando tú lo lees en la clave que mi tutor da, está diciendo exactamente lo que es. El término que se utiliza es Ende. Ende es el fin. Cuando se habla de Hegel, ¿entiendes? Ende es el fin, porque eso es lo que significa fin. El fin de la filosofía clásica alemana. Y entonces, sin embargo, quien es el Ausgang de la filosofía clásica alemana es Marx, el propio Marx, de acuerdo al libro de Engels, a este libro. O sea que Marx sería, Hegel es el fin del desarrollo del idealismo alemán, que es la filosofía clásica alemana, como dicen en los términos aquellos soviéticos, y Marx sería la salida para su amigo Engels, que está escribiendo el libro, ¿no? Marx es la salida. Y entonces el mismo Engels se pregunta, bueno, pero ¿quién es Feuerbach? Y él mismo se responde, una figura de transición. Por lo tanto, este Feuerbach no es nada. Entonces, el materialismo debía ser Carlos Marx. Pero ¿qué pasa con Marx? Que Marx se va a virar contra el propio Engels, que creía todavía en una filosofía que es una concatenación de sistemas, en una historia de la filosofía como una concatenación de sistemas filosóficos que se van superando uno al otro, etcétera, etcétera, según la visión más hegeliana. Y Marx, que se supone que sería la salvación, al fin llegó el materialista, el que va a poner aquí el sistema filosófico materialista. ¿Ustedes saben lo que dijo ese tipo? Dijo, las ideas no tienen historia, eso no existe, la historia de la filosofía son historias de aberraciones conceptuales, eso no existe. Y entonces, ¿por qué? Porque sencillamente las ideas responden a la situación, a las relaciones sociales que están en la base, que son las que se metamorfosean de esa manera en productos ideales, y entonces esa es la ilusión de que existe una evolución de las ideas y una historia de las ideas. Pero el materialismo reside en determinar que lo primario son esas relaciones sociales, y todo la superestructura ideal, esa es una metamorfosis de las relaciones sociales materiales, las relaciones entre los hombres en su proceso de producción. Los hombres producen, lo mismo producen lata de sardina, no sé qué, también producen ideas, y para más no hay ninguna diferenciación entre una idea, un concepto y una lata de sardina. Entonces esos son resultados de la actividad productiva de los hombres. Entonces el materialismo está en poner esas relaciones sociales como primaria, y toda la parte ideal, vamos a decir, o la parte superestructural, como él le llama, la superestructura de la conciencia y todo eso, ponerlo como derivado y como metamorfosis de las relaciones sociales. Por lo tanto, lo primero que cosa es las relaciones sociales, que son materiales, y lo que es secundario y derivado son las ideas. En otras palabras, suena muy fuerte, hasta cierto punto tiene sentido, pero el problema es que eso no es filosofía. Ahí el hombre se derivó a la teoría social, porque por el camino de la filosofía no puede aportar nada, porque si usted se mete dentro de la filosofía, usted lo que va a hacer, si quiere hacer filosofía de verdad, usted va a hacer idealismo.
Y ahora le voy a explicar por qué. En primer lugar, esta teoría de Marx es mentira, es un engaño, es una ilusión. Es imposible que los productos ideales sean el resultado de metamorfosis de relaciones sociales. Usted no va a llegar nunca de relaciones sociales, materiales entre los hombres, a una ópera de Mozart. Nunca va a llegar a eso. A una sinfonía. Eso no hay manera de conectar eso mediante una relación de causa y efecto. Entonces, esto es un engaño. Suena bonito, pero es una cosa que sencillamente no tiene ningún asidero real. Por lo tanto, a Marx no se le daba filosofía, lo que se le dio fue una metasociología, una teoría de la historia, unas cosas ahí que estaban entre las fronteras, pero que no eran ni ciencia todavía social en el sentido estricto de la palabra, como se usa hoy, ni tampoco filosofía. Y se quedó en ese interregno, en ese término medio, en ese terreno medio del cual no pudo salir no solamente Feuerbach, tampoco él, ¿verdad? Pues salir de ahí para hacer filosofía significa sencillamente hacer idealismo, porque no hay de otra. Hay una razón muy sencilla para esto. Lo que se llama material, lo que se cree que es material, sencillamente, si usted lo analiza con detenimiento, se va a dar cuenta que no tienen ningún significado, no tienen ningún valor, ninguna importancia, no tienen ninguna manera de incidir en nada, en los asuntos humanos y en nada. Es el caso del átomo, es un ejemplo. El primero, ¿qué cosa es el átomo? Además de una palabra, díganme ustedes qué otra cosa puede ser. Una palabra que alude a que algo no pueda ser más divisible. Bueno, pues fíjense que el espacio es infinitamente divisible, según dice la física. Entonces, ¿dónde está esa cantidad mínima? Los mismos físicos la buscan y todavía no han llegado a esa cantidad mínima. ¿Entiendes? Entonces, independientemente, yo tengo otra explicación para eso, ¿no? Pero vamos a ponerlo así en blanco y negro, ¿no? Porque independientemente que haya cuantos de energía, etcétera, etcétera, pero el elemento más pequeño del universo ni siquiera son los cuantos, lo que usted conoce por cuantos. La teoría de cuerdas dice que son las cuerdas, y por ahí siguen buscando, son más chiquitas todavía y siguen buscando y buscando, y eso será infinito, ese proceso de búsqueda. Entonces no llegaremos nunca a eso que se llama átomo, que es una cantidad que ya no es más divisible. Pero si aún lo fuera, dense en cuenta el grado de abstracción que tiene esto. Usted puede oler un átomo, usted puede verlo, usted puede sentirlo, puede tocarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser material? ¿Cómo va a ser material eso? Ya tiene un gran problema arriba. Hay partículas que son sumamente pequeñas, pero al menos usted puede interactuar con ellas, ¿verdad? Pero con el concepto de átomo, un átomo no tiene, no en el término físico, en el sentido físico, sino en el sentido de Demócrito, ¿no? Por lo menos las partículas elementales tienen una serie de cualidades y características que usted puede decir, bueno, esta es una partícula elemental que se llama el mesón, e incluso el mesón pi, y por ahí puede el neutrino, qué sé yo, y le pone hasta nombre y todo. Pero el problema es que el átomo es el concepto general para todo lo que no sea más allá divisible. O sea que usted no ha dicho nada, porque el átomo no caracteriza ninguna partícula de esta en particular, valga la redundancia. Entonces, ¿dónde está el materialismo ahí? Usted lo que tiene es un nombre, átomo, eso es lo que tiene. Ahora bien, vamos a verlo desde otro punto de vista. Yo tengo delante de mí una lámpara. Yo estoy viendo la lámpara y digo, bueno, la lámpara es un conjunto de átomos. ¡Oh, qué clase de definición! Pero como dije en la clase anterior, también este micrófono es un conjunto de átomos. Entonces, ¿dónde está la particularidad de la lámpara y del micrófono? No, por ese camino no lo va a encontrar, por el camino del materialismo. Se dan cuenta que es demasiado pobre para explicar la realidad. Ahora, ¿qué hace el idealismo? El idealismo dice, miren, esas cosas materiales son extremos. Son solamente extremos, que no tienen ningún significado, a no ser que encarnen ellos algo que es incorpóreo, va a encarnar en ese cuerpo y va a determinar la existencia y la esencia de ese algo supuestamente material. Si esa relación de encarnación no se da, pues entonces no se genera sentido.
Y el mundo es un mundo de sentido, no solamente el mundo humano, porque las estrellas, eso que usted le llama universo, tienen sentido también. Usted le pone nombre a todo eso, a todas esas galaxias, y genera relaciones de sentido. De otra manera, ¿qué va a ser? Un polvo cósmico, ni siquiera eso, todas son iguales, polvo igual. Bueno, vamos a ver el polvo, ¿qué cosa es? Tampoco, va a llegar otra vez al mismo problema, que tiene algo más allá que no puede dividir y que ni siquiera lo puede nombrar, y que no lo puede oler, y que no lo puede ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto es que por vía materialista no llega a ningún lado. Y a donde quiera que usted mire, usted verá una relación de poner una cosa en lugar de la otra, o de una cosa que encarna, que toma cuerpo en otra, y es esa relación donde esa cosa que ha encarnado, ha encarnado solo idealmente, ¿okay? Idealmente dentro de ese cuerpo, vamos a decirle así, de ese cuerpo, de ese extremo, que pudiera usted decir que es algo material. O sea, que lo material lo va a recibir todo de esa idealidad de la relación, que es la que va a determinar qué cosa es ese elemento material, esa cosa material, lo que sea. Recuerden el ejemplo de un billete, porque no por gusto del dinero, no por gusto, Marx le copió a Hegel, toda la interpretación de Hegel de lo ideal se la copió y se la llevó para el Capital, y en su primer capítulo, que es una copia completa hegeliana, leído en clave materialista, de lo cual él tenía práctica ya, porque su tesis de grado, esa de la diferencia entre los sistemas naturalistas, esa de Epicuro y Demócrito, que se buscó a dos materialistas para hablar de materialismo, que se ese cuatro, y lo que hizo fue un plagio, fue hablar una cantidad de sandeces ahí con una verborrea hegeliana. Y con eso, bueno, fíjense que a él no lo aceptaron en la Universidad de Berlín, la tesis, y se fue a Jena, y en Jena fue que lo hizo. O sea, que le dieron ese doctorado. Pero es que eso no tiene ningún sentido, la tesis esa, que es usar la verborrea hegeliana sin ton ni son para querer enredar la pita y hablar de Demócrito y de Epicuro, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Bueno, y si ustedes quieren, léansela. Y ustedes van a ver cómo tú estás hablando en términos hegelianos, forzando las relaciones típicamente hegelianas. Es una cañona que metió ahí. Entonces, o sea, vamos a dejar eso porque la verdad que da hasta risa, ¿no? Esa tesis. El asunto es que ya finalmente, para no cansarlo, en donde quiera que usted mire va a encontrar una relación de idealidad y lo material. Miren esta computadora, por ejemplo. Esta computadora que yo tengo delante de mí es lo que es, no por su aspecto material, porque su aspecto material, ¿qué sería? Bueno, sería un conjunto de átomos, ¿qué más vamos a decir? Pero todo lo que esa computadora tiene lo va a coger producto del sentido que genera, porque la computadora es sentido encarnado. Entiendan cuál es la diferencia entre el idealismo y el materialismo. Que el materialismo habla de cosas supuestamente materiales, supuestamente objetivas, de las cuales al fin y al cabo no puede decir absolutamente nada, puesto que el mismo sujeto es el que la está nombrando y que la está conociendo. Y por ahí a donde se lleva a la idea de la cosa en sí de Kant, que no la pudo superar ningún materialismo, ni el de Marx ni el de nadie. O sea, la cosa en sí, suponiendo que exista, que eso no se puede probar porque es un contrasentido, entonces es inconocible. Imagínense ustedes, la materia existe fuera independientemente de nosotros, como dice Lenin, es un disparate total. Lo que existe fuera independiente de nosotros, usted no lo puede probar, no lo puede conocer. Porque conocerlo significa ¿qué? Significa convertirlo en representaciones, y eso es idealismo, ¿se dan cuenta? Porque el idealismo es justamente la generación del sentido. Una cosa va a tener sentido si hay esa encarnación, ese proceso de encarnación donde algo, que es lo que le da la vida a esa cosa, tiene que estar idealmente representada. Y fíjense que todo es así en la vida, y la cultura es sentido encarnado. Eso es la base del idealismo. Las cosas son sentido encarnado, no son extremos puramente materiales, porque de esas cosas materiales no se puede decir absolutamente nada, ni se pueden conocer, ni se puede decir si tiene algún color o no lo tiene, ni se puede ver nada, ni siquiera a nivel sensible. Y si no, lean a Kant. ¿Ok? Ahí los dejo. Sentido encarnado, esa es la clave del idealismo, pero sentido encarnado es usted, con el nombre que lo representa usted,
Porque usted es usted más algo más, ¿verdad? Si yo digo yo soy Pedro, Pedro es un nombre, Pedro es es una emisión fónica, es un signo, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo digo yo soy Pedro, Pedro, que es ese nombre, que es lenguaje, que es una relación de representación y por lo tanto es ideal y es sentido encarnado, ese Pedro no soy yo, Pedro es mi representante. Es algo, o sea, yo soy algo más que Pedro, yo no soy un hombre, ¿verdad? Entonces, esas relaciones que la van a ver donde quiera, que hacen posible el lenguaje. Piensen en el lenguaje, por ejemplo, si yo digo casa, la casa material tiene que estar ausente para que el lenguaje sea posible, la casa física. Cuando yo digo casa, en la palabra casa, ahí hay un sentido encarnado de esa casa que le llamo física, tiene que estar idealmente encarnada en ese signo, ¿verdad? En ese signo, que es casa, ¿no? Todo es así, el lenguaje, el dinero. Yo hablaba del dinero. Bueno, pues Marx obviamente le plagió todo eso a Hegel, montó su primer tomo El Capital, particularmente su primer capítulo, Dinero y Mercancía, lo montó plagiándole a Hegel la objetividad de las formas ideales, todo lo que Hegel había hecho, que es ese gran descubrimiento, y él lo coge y lo pasa para el tema de las formas del valor. Eso, léanse el capítulo primero del Capital, en Mercancía y Dinero, lean las formas del valor y van a ver que eso es lo ideal. Y obviamente, lo ideal porque se lo robó a Hegel y lo renombró, ¿no? Y obviamente, si usted tiene un dólar en la mano, ese dólar desde el punto de vista materialista, ¿qué cosa sería? Un pedazo de papel, en el mejor de los casos. Un pedazo, para no decir que es un conglomerado de átomos, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos, un pedazo de papel. Si usted lo ve desde ese punto de vista, usted en una comunidad humana sería un loco, un desquiciado. Porque un dólar no es un pedazo de papel, ¿verdad? Si no trata de romper un billete para que lo sienta bien, un billete de a 100. Puedes romper un papel, pero no puedes romper un billete de a 100, ¿verdad? Algo no le deja hacerlo, ¿verdad? Le tiembla la mano, ¿sabe por qué? Porque lo que hay representado en ese pedazo de papel es otra cosa que está idealmente encarnada en ese pedazo de papel. Y esa relación de representación, mediante una cosa, sin dejar de ser lo que es, encarna en otra y empieza a determinar su esencia, y que está idealmente encarnada y no existe físicamente, sino que ese papel, el papel ya deja de ser lo que es, y se convierte en una cosa completamente diferente, en una realidad distinta. Una cosa es un pedazo de papel y otra cosa es un billete de $50. Son dos realidades diferentes. O en el mundo objetivo, en el mundo real, no son iguales. Quien es materialista va a pensar y tiene que forzosamente decir que son dos pedazos de papel. En el mejor de los casos, para no decir que son átomos. Y cuando le digo átomo, ¿qué cosa es? Ya, perdido, la misma historia. Nunca se llega a nada por ahí, ¿verdad? Sin embargo, el que tiene la fundamentación para diferenciarlos, el que puede conocerlos, el que encuentra el sentido de todas esas cosas, es el idealista, que te va a decir, hay una relación de representación ahí, objetiva, que existe fuera de tu conciencia, y que incluso tú puedes ser víctima de ella, ¿vale? Para que no fíjate lo fuerte que es. Y entonces es eso que está representado en el billete, está idealmente representado. La pregunta es, ¿y eso lo hace que sea subjetivo? No, para nada. Lo hace absolutamente objetivo. Y fíjense si es así, que usted no puede romper el billete. Pero además, determina las relaciones humanas. No solamente el dinero, que es una relación ideal, sino el lenguaje y la cultura toda. Porque, repito, las cosas para el idealista son sentido encarnado y no pedazos de algo que tú no puedes ni siquiera conocer, ni oler, ni tocar. Y te crees que esa cosa que tú crees que es materia o material es lo que explica y lo que constituye el universo. Óigame, encima que usted es el que está narrando eso y se le olvida que usted es parte de ese universo con todo su pensamiento. Pero bueno, ahí se los dejo. No voy a hablar de Gustavo Bueno por una razón muy simple. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no hablo de la gente viva. No me gustaría. No es ético, ¿entienden? Eso no me gusta. Estoy diciendo de filósofos, ¿no?
Tiene que ser casos así que, y bueno, incluso hablaría de Gustavo Bueno, pero obviamente no voy a hablar de él como considerándolo un filósofo de la época contemporánea, no, creo que puede ser un historiador, como lo quieran ver, pero su materialismo obviamente le lastra sus aspiraciones filosóficas. Pero no puedo hablar de eso, ni quiero, porque yo tengo hasta cierto punto una deuda con la Fundación Gustavo Bueno, porque en Cuba, ustedes saben que la dictadura cubana, pues, desapareció toda la época republicana de la cultura cubana, eso desapareció y ante todo desapareció de la filosofía, para que la gente no supiera que existían filósofos que no eran materialistas, que no eran comunistas, ¿entiendes? Para que no supieran eso, para brincar desde los padres fundadores hasta el marxismo soviético y establecer ahí una línea de continuidad de pensamiento, que todo eso es falso, ¿no? Y resulta que establecen conexiones materialistas entre los padres fundadores, entiéndase Luz, Varela, etcétera, con el marxismo soviético, con los materialistas, esto, de tipo soviético, del marxismo soviético. Entonces, obviamente desaparecieron toda de la enseñanza, desaparecieron y de publicación y todo eso desapareció. Entonces quedaba en las bibliotecas, que en algunas bibliotecas muy puntuales quedaban unas colecciones de la revista cubana de filosofía, que era la revista donde plasmaban su pensamiento los filósofos de la época republicana. Yo me di cuenta que solamente ya quedaba una sola colección completa de la revista, una sola. Y entonces pedía como auxilio por correo y eso, por correo electrónico. Y me contestaron de la gente de la Fundación Gustavo Bueno y fueron allá. Yo dije, señores, esto hay que digitalizarlo porque se va a perder y a esta gente no le interesa, no quieren dejar ni huella de esto. Y yo descubrí que en la Casa de las Américas está con la colección completa, la tienen ahí, la única que queda, y completa. Y entonces esa gente fue a Cuba. O sea, digitalizaron todas las revistas cubanas de filosofía e incluso visitaron Cuba y yo conocí a uno de ellos, ¿no? Que fue allá, que iba supervisando todo ese trabajo. Entonces, en fin, estoy muy agradecido, ¿no? Porque ellos fueron los que salvaron las revistas cubanas de filosofía, entiéndase, la Fundación Gustavo Bueno. Por lo tanto, léanse su obra y todo lo que Gustavo Bueno le pueda enseñar, por favor. El conocimiento no pesa, ¿verdad? Y siempre es plausible y es muy útil tenerlo. No comparto las posiciones del materialismo, no la de Gustavo Bueno, de ningún materialismo, ya ustedes lo saben. Entonces no hay por qué seguir ahondando en esto, ¿ok? Bueno, por ahora, a menos que la cosa se complique, entonces ya tenga que hacer un vídeo diferente, ¿no? Pero bueno, por ahora creo que es suficiente. Si no, me lo ponen en los comentarios y pues nos vemos en una próxima aventura aquí, ¿ok? Muchas gracias a todos.